Buenos días, mi nombre es Ricardo Yacub y mi idea es contarles un poco sobre la gerontología comunitaria, cómo la pensamos desde la Argentina. Y bueno, esto nació hace algunos años, fruto de una mirada alternativa sobre la gerontología y sobre el modo en que nosotros estábamos pensando las políticas sociales. Concretamente, nosotros partimos, y en lo particular yo venía trabajando desde una mirada crítica, tratando de pensar por qué la gerontología se plantea como tal, en qué medida las miradas que se plantean desde Estados Unidos, desde Europa, son similares a las nuestras, y en qué punto, bueno, había que tratar de pensar una gerontología adecuada a un terreno más particular, a un contexto más propio. Y bueno, así fue como desde una mirada crítica donde pudimos reflexionar, deconstruir una serie de lecturas acerca de qué significa la calidad de vida de los viejos, qué significa que los viejos vivan más dignamente. Había que pensarlo en otros términos, así como la gerontología pudo romper con muchas de las miradas geriatrizadas. Creo que esto no era un fin de la historia, sino que era un nuevo comienzo a seguir planteando cómo adecuamos de la manera más precisa posible una serie de teorías a un sujeto que está en permanente cambio y un concepto de envejecimiento que está cambiando permanentemente. Entonces, bueno, creo que la gerontología comunitaria nace como una respuesta a una lectura crítica donde nosotros queríamos tratar de formular que había una forma distinta de pensar a la gerontología y básicamente que teníamos un propósito. Y en este sentido encadeno algo que yo venía elaborando que tiene que ver con una concepción política de la gerontología. Es decir, todos los que trabajamos desde lo comunitario sabemos que el profesional, que el investigador no es un sujeto aséptico que está fuera de la realidad, sino que es alguien que está inmerso y que quiere conducir la realidad hacia ciertos objetivos que se plantea. Justamente la crítica está como para que estos objetivos estén claros y de ahí más poder llevar un propósito. Creo que es una mirada concretamente comunitaria. ¿Qué entendemos como comunitario? Digo, desde un principio podemos decir que viene de la palabra de comunitas, que es lo que tiene de común alguien, y en este punto sabemos que esto es una metáfora a producir, es decir, lo que puede haber de común en el siglo XVI no es lo mismo que lo que puede haber de común hoy, y creo que partiendo de lo que dice la psicología comunitaria, de que uno puede reivindicar los valores de inclusión, de empoderamiento, que para nosotros son absolutamente valederos, también le damos un sesgo particular a ciertas necesidades que tampoco son las mismas las que tuvieron las mujeres o el poder negro en algún momento o las necesidades que tienen los adultos mayores hoy. Entonces creo que sí partimos de una idea de que el sujeto tiene que estar incluido dentro de una comunidad de sentidos. Esta comunidad de sentidos no implica que tenga que hacer lo mismo, no implica una absoluta semejanza, igualdad, sino básicamente ciertos planos de inclusión, de elección, que creo que este es uno de los puntos centrales de nuestra comunidad posmoderna, es decir, donde uno pueda elegir y tener intereses comunes que no nos dejen afuera por tener cierta edad o por tener cierto sexo o lo que fuese. Entonces, creo que en este sentido la gerontología comunitaria puede brindarle una mirada mucho más lúcida a lo que se está haciendo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades de sentidos que no siempre son compartidas con otras partes del mundo, porque tenemos realidades que son muy micro. Creo que un país como México es un ejemplo de esto, de la diversidad que contiene y cómo podemos pensar en comunidades como modos de alojar la diferencia y al mismo tiempo también de alojar los sentidos comunes que puedan construirse. Pero vuelvo a insistir, cuando hablamos de lo comunitario también hablamos de algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, algo que hace que el individuo no se sienta solo, que sienta que está en vuelvo a insistir, una comunidad de sentidos, de intereses comunes y donde hace falta que ese sujeto se sienta parte, que sienta que lo que hace es válido para los demás, es importante para los demás, y esto creo que es el sentido más fuerte del empoderamiento, que tenemos que tratar de brindarle al adulto mayor un sentido de orgullo de sí mismo,
cosas que muchas veces perdió porque no se anima a decir que es viejo, porque no se anima a decir que es parte de ese grupo. Y creo que todo esto redunda en que el sujeto pueda verdaderamente situarse como un sujeto pleno, un ciudadano, como podríamos llamar, que creo que es uno de los objetivos de la gerontología comunitaria, volver en ciudadanos plenos, sin tener que cargar con una vergüenza o con un ocultamiento, ¿no? Este famoso sentido del anti-age, donde parece que hay que ocultar que uno envejece, que uno tiene una cierta edad. Y creo que bueno, esto es devolver dignidad al ser humano a lo largo de toda la vida. Muchas gracias.